Bienvenidos de nuevo a Te la pinto, la única manera que se me ha ocurrido para procesar la realidad últimamente. Te la pinto hoy con una de esas historias fascinantes, tipo la de la oficina de premoniciones, que voy a intentar como linkearlo en algún sitio, no sé exactamente cómo, pero como esas, y que también un poco viene o se puede llegar a conectar con la de Nixon y los K-pop idols. Pero bueno, igual es un poco por los pelos, pero bueno, igual vemos luego por qué. O sea, básicamente todo lo que te la pinta en un self-contained escapade, que genial que estés aquí para vivir este tipo de experiencias auditivas y visuales conmigo. Hoy os vengo a contar la descorazonadora historia de otra mujer incomprendida, que he puesto aquí el cuadro de Lola Lolita en la hoguera, pero en general por todas estas mujeres incomprendidas. Esta era una mujer que fue la heredera de una de las mayores fortunas del mundo y vamos a hablar de su misteriosa mansión en la que vivió en perenne construcción, que hoy en día cuenta con un total de 160 habitaciones conocidas y otro número de habitaciones que están aún por descubrir, ya que, según cuenta la leyenda, esta casa fue diseñada por los fantasmas y las almas sin descanso que atormentaban a esta mujer. Hablo, por supuesto, de Sarah Winchester, heredera de la fortuna de los rifles Winchester y arquitecta de una de las obras arquitectónicas más desconcertantes del mundo, que es la mansión Winchester. Eso sí, antes de empezar, si te gusta Te la pinto, por favor, no te olvides de darle a like, suscribirte, darle a seguir, ponme un review, ponme un comentario, vamos, lo que sea, los comentarios os leo además siempre. Y también me puedes seguir en redes sociales, en mi perfil personal, que pongo unas cositas para que me conozcáis mejor, y en el perfil del podcast, que he empezado a hacer este nuevo formato que se llama Te la pinto edición de bolsillo, para mis chicas con un poco de déficit de atención, que somos todas, y que en realidad están funcionando muy bien. Normalmente lo que hago es como que cojo un conceptito que luego se va a desarrollar mucho más ampliamente en uno de los episodios, pero solo contamos ese trozo, ¿no? Y hago mini cuadros, que por cierto es una monada, ¿vale? Pues eso, gracias una vez más por estar aquí pintándotela un día más. Y vamos a poner la cortinilla y empezamos. Te la pinto, yeah. Te la pinto, yeah. Te la pinto, yeah. Te la pinto, yeah. Just want me and I. Te la pinto, yeah. Te la pinto, yeah. Te la pinto, un podcast de Clara Escalera. En 1886, Sarah Winchester se convirtió, después de una serie de catastróficas desdichas, en la tía más forrada de todos los Estados Unidos de América. Y aunque acumulaba toneladas de dinero en su bolsillo, muchísimo más pesaba el dolor de su corazón. Yo te diría que más de una, incluso yo misma, seguiríamos el ejemplo de Sarah Winchester, que al verse totalmente indispuesta por el dolor y la pena que tenía en su vida, se embarcó en un proyecto grande, difícil y sobre todo que se prolongase en el tiempo lo máximo posible. Y eso es lo que hizo Sarah, que puso a equipos de construcción trabajando las 24 horas, los 365 días del año para construir la mansión más absolutamente trambólica del mundo, que según se decía, lo hacía movida por la culpa y los remordimientos del origen de su fortuna, que como hemos dicho era la de los rifles Winchester. Y en esta mansión completamente errática, lo que iba a hacer era confundir a esos espíritus que la acechaban, porque nunca la podrían llegar a encontrar en un lugar tan extraño como el de esa mansión. Pero eso es lo que dice la leyenda. Ahora, ¿did she really? Porque claro, el mundo se rige por una regla de oro que todos comprendemos muy bien y que también se aplica en el caso de Sarah, que es no dejar que la verdad se interponga en una buena historia. Decía también Truman Capote.
Y aunque hoy vengo realmente un poco a cargarme o a dinamitar la leyenda de Sarah Winchester, que es completamente afín a lo paranormal y como con tintes de justicia poética por las precarias, que nos encantaría realmente que fuese real al pie de la letra y todo lo que tú quieras, la realidad es que no es menos fantasía la historia real de esta mujer, que al final era una persona con el corazón roto y todo el dinero del mundo y necesidad imperiosa de hacer algo con su vida. Entonces vamos a repasar esta historia empezando por el origen de su fortuna y todo el rollo con el famoso rifle Winchester, que igual aquí es las que estemos escuchando desde España no tenemos mucha cultura de armamento y no tenemos ni idea de qué es este rifle, ni por qué es famoso, ni qué onda, ¿no? Entonces vamos a contar toda esta historia, ¿vale? Para comprender la magnitud de la fortuna que le daría Sarah Winchester, es necesario que nos sumerjamos en el Estados Unidos de 1860. O sea, en ese momento Estados Unidos era una nación súper joven y que estaba a punto de estallar la guerra civil. Además, estaba en una especie de obsesión o de un plan de expansión, porque aún no era el continente entero de lado a lado como es hoy Estados Unidos, sino que estaba casi todo comprendido en la costa este, ¿no? Entonces tenían este plan, esta obsesión por conquistar el oeste. ¿Ves por dónde vamos, no? Porque esto es momento puro, o sea, cowboy, vaqueros, contra nativos americanos, o sea, está justamente en ese momento. O sea, es la época victoriana en Estados Unidos, que es absolutamente una fantasía. Vale, pues en este escenario presentamos a Oliver Winchester, que luego pasaría a ser el suegro de Sarah, y cómo este tío empieza a amasar su gran fortuna, ¿no? Y aunque pueda sorprender, o no sorprende a nadie porque nadie sabe quién es Oliver Winchester, pues aunque os pueda sorprender, just go with it, ¿vale? El origen de la fortuna Winchester no viene directamente de las armas, sino de la industria textil. O sea, Oliver Winchester era el Amancio Ortega de Connecticut, de New Haven, Connecticut. Joder, me parece súper difícil decir ese nombre. Bueno, él era el Amancio Ortega de New Haven, Connecticut, y que haciendo camisas de caballeros se había forrado vivo. De hecho, y esto es como una nota que a lo mejor no es importante ahora, pero luego lo será, es que la mayoría de la fortuna que heredó Sarah venía del negocio camisero, para que luego digan. Pero como cualquier persona que consigue pasta, Oliver Winchester tenía un instinto para hacerla. A ver, o sea, es un instinto, pero también hay veces que también te da en la cara la oportunidad y puede que fuese una mezcla entre instinto y simplemente mirar a su alrededor, ¿no? Porque en ese momento a Estados Unidos le picaba la nariz y, como sabemos todos, eso significa movida. Y ya estábamos empezando a ver cómo hermanos que se sentaban a la mesa en Acción de Gracias iban a estar a punto de verse las caras en el campo de batalla solamente por estar al norte o al sur de los Estados Unidos. The Union versus The Confederates. Entonces, claro, Oliver dijo, ¿pero qué coño voy a estar haciendo yo camisas? ¡Lol! Espera, ya lo tengo. Voy a invertir en armas. Fue entonces cuando decidió invertir sus ganancias en una empresa que estaba al borde de la quiebra de armas, que se llamaba Volcanic Repeating Arms Company, ¿vale? Y esto era una empresa que sobre todo tenía como patentes para un tipo de arma, que son las armas, supongo que se traduce como armas de repetición, como repeating arms, ¿vale? Pero que aún no estaban bien desarrolladas o montados o comprendidas realmente, o como sacadas como su máximo partido, esta idea del repeating arms. Entonces, Oliver compró la compañía, la salvó de la quiebra, básicamente, le cambió el nombre a New Haven Arms Company, que él era de New Haven, Connecticut, como hemos establecido, y metió a uno de sus trabajadores industriales, a sus ingenieros industriales, mecánico, de las camisas de caballero, a desarrollar efectivamente esas patentes de repeating arms, ¿vale? De esas como armas de repetición. O sea, daros cuenta que en este momento
no estamos viviendo como ese apogeo de vaqueros y nativos americanos, en plan de las pistolas, en plan, trrrum, ¿sabes? O sea, quitároslo de la cabeza porque eso aún no ha pasado. O sea, estamos justo al borde de que eso pase. O sea, todas las armas que os estáis imaginando en la cabeza existen por este señor y este momento, por Oliver y su pandilla, básicamente. Entonces, por contextualizar aquí o por profundizar un poco en esta tecnología, ¿vale? de armas, para mis chicas que no tenéis ni idea de qué es una pistola, básicamente, y no os culpo, yo también soy esa persona, lo que pasa es que he tenido que estudiarlo para contar esta historia. Yo os lo explico, ¿vale? O sea, también para que veáis un poco la magnitud y la importancia de esta revolución industrial, básicamente. Vale, hasta ese momento, las armas que tenían los soldados o cualquier persona en Estados Unidos, no sé si cualquier persona, pero vamos, las armas que existían eran como una especie de como un mosquete de un solo tiro. Es decir, que tú tenías que tener colgada el rifle o el mosquete este y solamente podías disparar una vez, en plan ¡pium! Y una vez que disparabas te lo tenías que sacar, buscar un nuevo cartucho, abrir la movida, meter cerrar la movida, volvértela a colocar y ya así eso acordarte de a quién estabas disparando, en plan ¡pium! Entonces, claro, si por lo que fuera, en el cambio de ritmos, en el cambio de tal, el tío que tenías delante lo había conseguido antes que tú, literalmente te quedabas en culo. O sea, te tenías que parar en seco cada un tiro para poder cargar tu arma. Entonces, Oliver y su pandilla inventaron el rifle Henry, que lo llamó por su ingeniero Benjamin Henry, y que permitía disparar 15 disparos, o sea, 15 balas, pim, 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 en 10 segundos, sin necesidad de volverla a cargar. O sea, lo que se decía de este arma era que los gringos o los yankees la cargaban el domingo y la tenían cargada toda la semana, ¿no? Y podían estar disparando toda la semana. La verdad es que el gobierno tuvo sus reservas con esta nueva innovación, porque de repente vieron que era una cosa ultra letal, en plan que no tenía sentido, no había habido algo tan heavy nunca, como una especie de máquina de matar literal. Sin embargo, como que vieron que funcionaba de locos, que era hiper efectiva y el dinero al final como que mueve mucho más que la ética, supongo. Y esta New Havens Arms Company se convirtió en una de las potencias económicas de Estados Unidos en ese momento. Entonces ya le cambió el nombre a Winchester Repeating Arms. Y de hecho no fue la única cosa que cambió de nombre, porque el rifle de el rifle Henry también cambió de nombre y pasó a llamarse The Winchester Rifle, el rifle Winchester. Ah, Amancio, cariño. Claro, cuando estaba un poco así, no sé si iba a funcionar, tal. Venga, te pongo a ti, te dejo que tengas tu nombre, ¿no? Esta invención. Venga. Pero ya una vez que sabemos que es un éxito, ya la puedo firmar yo con mi nombre, le pongo el nombre a la compañía, al rifle, todo el mundo va a saber que aquí estoy yo y me invento. Entonces nada, acaba la guerra civil 5 años más tarde y obviamente pues tras la guerra la necesidad de armas pues bajó. Pero Oliver siguió viéndole la oportunidad al rifle Winchester porque aún estaban intentando construir este ferrocarril transcontinental. Dijo, aquí hay mucha gente aún a la que podemos armar eficientemente, podemos tenerles disparando hasta el domingo, colega, aquí hay mucha gente aún que podemos armar. Así que como buen businessman, y como dice Junior Healy, amigo del dinero, comenzó a vender rifles tanto a colonos blancos como a nativos americanos. Dijo, igualdad de oportunidades, aquí a todo el mundo. De hecho hay como imágenes súper potentes como de los nativos americanos con los rifles estos y tal, que es como, ya ves. Y ya ves, porque aunque es verdad que se los vendió a todos por igual, al final la presión y el marketing favorecieron muchísimo más a estos colonos blancos y al final fueron los causantes de la violencia tremenda
que se ejerció contra las poblaciones nativas, porque claro, es que aunque ser amigo del dinero es importante, es mucho más importante aún tener la aprobación de la sociedad blanca moderna, ¿no? Por así decir. Entonces, esta empresa de repente empezó como a utilizar un lenguaje súper deshumanizador para vender estos rifles en contra de los nativos americanos, en plan, como los anuncios ponían, para cazar indios, osos y búfalos, el rifle Winchester no tiene rival. O sea, bastante chungo, ¿no? Y entonces ese fue el momento en el que el rifle se ganó su nickname, su apodo de el rifle que conquistó el oeste, porque fue con gente armada con rifles Winchester que llegaron, digamos, hasta California, hasta la costa oeste de Estados Unidos, y es hoy el país que es. Es que es fuerte, tío, como una ínfima cosa, una pequeña innovación, de repente, en plan, tiene un efecto en cómo se establecen las fronteras de un país. Es que, no sé, es como brutal, ¿no? El efecto dominó de las cosas. Que tiene también todo el sentido, que a lo mejor estoy rayándome en plan diciendo, wow, so deep. Pero, no sé, como que me sorprende esta historia. Es que se volvió como hasta un símbolo de estatus, ¿no? En plan, estas imágenes de un cowboy protegiendo el ganado con el rifle, estos blancos en una caravana solitaria con su rifle yéndose hacia California, como a estos territorios salvajes, en busca de una nueva vida, el oro, no sé qué, tal. Es como, siempre que veas un rifle va a ser un rifle Winchester, y viene todo de aquí, es que es loquísima la historia. Pero por supuesto, y como os podéis imaginar, este progreso, esta innovación tuvo un costo humano, o sea, increíble, o sea, devastador por completo. O sea, al final fue el instrumento principal, como digo, que se utilizó en el desplazamiento de todas estas tribus y como poblaciones nativas americanas y meterles en reservas para tenerlos ahí controladitos. Y esto es digamos, el positivo, porque luego hubo literales genocidios y masacres a todas estas poblaciones nativas americanas. Porque además es que en ese momento el gobierno estaba promoviendo este concepto que me parece una puta fantasía, y por puta fantasía me refiero a la cosa más yankee del mundo de Dios. O sea, es que les define, es que es perfecto. El Destino Manifiesto se llamaba la campaña que estaba utilizando el gobierno como para decir que la conquista del oeste era una especie de mandato de Dios. O sea, que Dios quería que los Estados Unidos llegasen hasta ese horizonte y que era parte del plan de Dios, o sea, súper heavy. Y claro, ahí estaba el rifle Winchester alimentando todo esto, siendo totalmente parte de la foto de este destino manifiesto y, bueno, cambiando, como he dicho, el mundo, o Estados Unidos, tal y como lo conocemos. Bueno, no me rayo más. Bueno, sí, sigo rayándome. Aún así, y por romper un poco una lanza a favor de la gente, supongo, de la humanidad, de los americanos en este caso, la gente no es gilipollas del todo, ¿sabes? Y por mucho que te estén vendiendo una peli de la hostia de que si el destino manifiesto, si la voluntad de Dios nuestro Señor, al final tú cuando estás viendo literalmente en tu cara como a gente directamente sufrir y estás viendo todo, o sea, todo lo devastador que está siendo o lo aniquilador que está siendo como el uso de este rifle o de esta innovación, te empiezas a rayar, ¿no? Y de hecho como que la opinión popular cambió mucho frente a los rifles, frente a esta ocupación. Claro, cuando ya era tarde, ¿no? Cuando ya estaban puestos en California ahí sentadetes, ahí es cuando dijeron, igual nos hemos pasado, creo que nos hemos pasado un poco, ¿no? Pero claro, en ese momento creo que no existía el lenguaje o no debía existir un poco como esa manera de pensar para nada. Entonces, toda esta culpa de racismo que sentían, de haber literalmente promovido un genocidio, haberlo hecho literalmente con sus manos, como que la trasladaron hacia la compañía de rifles Winchester. O sea, como allá por el 1880 hicieron este giro de decir en plan, hostia, esto está sobre un cementerio indio, no sé qué palabra he dicho, que he agitado a los dioses. Se me ha caído toda la pintura. Putada. Es que aparte mancha mazo.
Bueno, no sé por dónde iba, no me acuerdo literal, o sea, pero bueno, más o menos creo que estamos en ese momento en el que ya estamos empezando a ver la opinión popular ante los rifles y creo que también podéis empezar a intuir por dónde va toda la leyenda de Sarah Winchester. O sea, la movida es que parte de la pasta que acabaría heredando Sarah, que ahora vamos a ver más en profundidad eso, al final venía de la absoluta industrialización de la muerte y de unos periodos ultra oscuros en la historia de Estados Unidos, uno de ellos. Vale, origen de la fortuna, yo creo que más o menos check, ¿no? ¿Vale? Yo creo que podemos ya move on a Sarah. ¿A quién es Sarah? Y a ver, o sea, si podemos llegar a empatizar con esta ricachona, que yo espero que sí, yo creo que lo vamos a conseguir. La historia de Sarah comienza de vuelta en New Haven, Connecticut, de donde también era Oliver, que es donde nació en 1839 como Sarah Lockwood Pardee. Ese era su nombre de soltera. Sarah, por supuesto, y como os podéis imaginar, porque yo jamás os traería la historia de una básica, Sarah era really not like other girls. ¿Y cómo no era like other girls? Pues de muchas maneras. A ella básicamente se la consideraba en esa época incluso una niña prodigio, una joven prodigio, o como dicen los early millennials respecto a con sus hijos, era altas capacidades. Bueno, espero que no me funéis por ese dig súper gratuito. Ella creció en un entorno de clase media alta, pero tenía como una particularidad bastante fundamental con respecto a otros burgueses industrialistas y tal, no sé qué, que era que su padre era un maestro carpintero y se había ganado la fortuna haciendo carruajes de lujo en plan increíbles. Entonces, Sarah creció literalmente en plan rodeada de planos arquitectónicos, como medio ingeniero, con la belleza de estas maderas nobles, de los diseños que puedes hacer con ellas, de cómo trabajarla, sobre todo pensando como hacia el lujo, ¿no? Mientras que a las niñas de esa época las ponían a coser y a cantar y a aprender a poner mesas bonitas y cocinar o no sé qué, a Sarah, que sus padres la verdad es que la entendían bastante bien, no era malentendida dentro de su propia casa, a Sarah la metieron en un instituto como de chicas jóvenes que se llamaba Young Ladies Institute, un instituto de chicas jóvenes, Young Ladies Institute, para desarrollar realmente sus capacidades, o sea, y de hecho es que es una tía a la que le dabas esto y te hacía oro con lo que fuese, ¿no? O sea, realmente aprovechó su tiempo ahí muy locamente porque salió de ahí como sabiendo 5 idiomas fluidamente, creo que hablaba latín fluido, español, italiano y francés. Pasada. Además, estaba como pianista consagrada de repente la tía, ¿sabes? Salió sabiendo los 5 idiomas y siendo pianista consagrada la pava. Acojonante. Pero no solamente destacaba en las materias que son así como flashy para una señorita educada, ¿no? A Sarah le flipaba como el pensamiento analítico y en lo que más se había esmerado, lo que más le interesaba, en lo que más se había puesto a tope, era con como la tecnología, la innovación, como todo aplicado como además al buen diseño. O sea, la tía salió de ahí como si hubiese salido del MIT, básicamente, muy, muy heavy. ¿Qué pasa? Que vuelve a casa después de su educación y ya va siendo hora como de presentarla en sociedad como una señorita fina que es. Y claro, en New Haven las personas de clase media alta eran entre burgueses, entre nepo babies y entre macroforraos, pues 10 familias. Entonces, antes o después se iba a acabar encontrando con los Winchester, o iba a acabar codeándose con ellos y heredando su fortuna. Ahora si hacemos un poco un ejercicio de misoginia en retrospectiva, estaréis pensando, joder, sería complicado meter a esta pava como tan compleja y como tan resabida y como tan
distinta a su época en sociedad en ese momento, ¿no? O sea, quieres una tía que te haga la cena, no que te coma la olla. Fin del momento misoginia en retrospectiva. You would not be wrong, ¿sabes? O sea, muy fair point. Pero la movida es que Sara tenía una cosa que es que al final es de lo que va el mundo. Hemos hablado mucho de lo que va el mundo hoy, pero esto es otra gran verdad del mundo. Y es que da igual lo rarita que seas, o lo especial que seas, o lo potencialmente indeseable que puedas ser como mujer, como esposa más bien, que si tienes belleza, poco más importa. Y resulta que Sara era un absoluto pibón victoriano, ¿vale? La llamaban la belleza de New Haven, o sea, literalmente la belleza de New Haven. Era la tía más guapa de New Haven, flipando. Entonces, claro, acabó coincidiendo con los Winchester y William Wirt Winchester, que era el hijo de Oliver, se enamoró locamente de ella, pero él allegedly dice que era sobre todo por su ingenio y por su intelecto y por quién era como humana. Pues mira, fíjate, voy a inclinarme a querer pensar que sí, que espero que sí, que seguro que sí, ¿vale? Entonces, en 1862, Sara y William se casan en medio de la guerra civil. Y esos primeros años de matrimonio fueron increíbles para ellos, en plan, fueron hiper felices, eran una pareja de guapos, de listos, de ricos, básicamente. Pero hemos dicho que esta es una historia de una mujer con el corazón roto. Todos estos que estaban encantados, súper felices, con mil planes a futuro también, tal. Pues ya en 1886 se les acaba la broma. Porque Sara da luz a su única hija, que la llamó Annie Pardee Winchester, y estaban felices, pero ¿qué pasa? Que de repente se dan cuenta o empiezan a ver que la niña no crecía, cada vez estaba más débil, como que cada vez estaba más delgada, cada vez como que iba de mal en peor, ¿no? Entonces la llevaron al médico y diagnosticaron a la baby con marasmo, ¿vale? Que es básicamente una enfermedad en la que el cuerpo es completamente incapaz de obtener nutrientes de la comida, que no es capaz de alimentarse literalmente. Entonces, obviamente, pues la baby se murió al mes de vida, dejando a Sara y bueno, al matrimonio en general completamente devastado. Pero bueno, es verdad que en la década del 1880, ¿vale? En la década de los 80 del siglo XIX, o sea, esta pobre mujer no levantaría cabeza, o sea, no levantaría cabeza literal, porque en un lapso brutal como de apenas 10 meses perdió a su madre, de la que no hemos hablado mucho digamos, en la infancia de Sara, por así decir, pero era básicamente en plan su bestie, era como un grandísimo apoyo para ella. Luego perdió a su suegro, a Oliver Winchester, y ahí heredaron toda la fortuna. Y luego perdió a su marido. Entonces, la fortuna que había heredado William, hijo de Winchester, pasó a ella. Entonces, heredó de sus padres y del fortunón Amancio Ortega, ¿sabes? Y ella ya estaba con la tristeza de lo de su hija, de la pequeña Annie Pardee Winchester, y se quedó más sola que la una a los 42 años de edad. Es que se encontró realmente también en una posición súper paradójica, Sara, ¿no? En plan, eres literalmente la mujer más rica del mundo, literal, heredera de 20 millones de dólares, que traducido como a esta época sería como unos 650 millones de dólares, básicamente. Además de la mitad de las acciones de la compañía de los rifles, y todos los días la tía recibía su fortuna en sobrecito con un billete de 1.000 todos los días, que en esta época equivaldría a 20.000 pavos al día en mano. Así, toma, cariño, vete al Starbucks a tomar tu café. Una cosa en plan loquísima. Pero claro, ella estaba absolutamente devastada. También como era la sociedad de la época, ¿no? Porque en ese momento, en el 81, tras la muerte de su marido, Sara estaba en New Haven, pero ella no era simplemente como
una tía que había enviudado, que era muy común, digamos, en la época victoriana. Ella era la viuda Winchester. Básicamente era una figura pública escondida ahí en una mansión de 30 habitaciones que no paraba de recordarle que lo había perdido absolutamente todo y con todos los ojos de New Haven puestos en ella. El rollo, estarás contenta, ¿no?, con tus 20 millones, cariño. Claro, es decir, que vas a llorar tú, que acabas de heredar 20 millones de pavos y la pava, de verdad, o sea, no podía con su alma. Aparte, en plan, o sea, la alta sociedad de la costa este era una sociedad súper estirada. O sea, ¿os acordáis como las fiestas en Gossip Girl, en plan, como sin música, la gente ahí como... O sea, es que ya no podía estar ahí puesta, o sea, estaba con un dolor tan grande, se sentía tan juzgada, que necesitaba literalmente desaparecer. Sí, tío, ella era la Serena van der Woodsen de New Haven en ese momento. La Serena van der Woodsen victoriana. Como esa mezcla entre fascinación y morbo. O sea, era la tía como más guay, más poderosa, más especial, más extraña, además era guapísima, como de todo Connecticut, ¿sabes? Y estaba casada en una de las familias más poderosas. Es que, o sea, de repente lo pierde todo, la tía se mete para adentro, pero la untan viva a la vez. O sea, tenían literalmente un bollito ahí para los cotillas, tenían un bollito de vecina. Entonces, ¿qué hizo? Ella necesitaba salir urgentemente de ahí y dijo, oye, con lo pesados que están con el destino manifiesto, oye, pues voy a poner el destino manifiesto en práctica. Aparte, acababan de terminar el ferrocarril transcontinental a base de rifle Winchester en mano, rifle Winchester por aquí, rifle Winchester por acá. Pues acababan de terminar el ferrocarril transcontinental y dijo, vamos a hacer uso de esto que ya que está, oye, nos podemos lamentar. Nos vamos a California. Ala, nos están diciendo que es la leche, que es la leche, que es la leche. O sea, de rollo, los periódicos ponían a California como literalmente en plan un sitio como con sanación casi espiritual, porque claro, venía como con toda esa carga espiritual nativa americana, y que decían que el clima, que todo era tal, y para ella era como guay porque aparte acababa de empezar, por si ya no tenía suficiente encima la pobre Sara, acababa de empezar a desarrollar como artrosis. Entonces dijo, va, me piro a California, me voy. Entonces quiso convencer a sus hermanas, que se llamaban Belle and Estelle, fantasía, para que se fueran con ellas, y a su sobrina también, y dijeron, venga, va, nos vamos todas a California, me parece bien. Pero claro, si cruzar los Estados Unidos de punta a punta en esa época ya era una odisea espectacular, o sea, era a lifetime, imaginaros mudarse, que es que eso ya era un despliegue de medios de niveles desconocidos hasta el momento. De hecho, la Sara, que iba a ir con todo, decidió alquilar como la mitad de los vagones del ferrocarril transcontinental recién estrenadito para ella y su familia y sus cosas, porque se fue con todo, o sea, con sus libros, con su piano de cola, con todas sus cosas, con sus muebles de diseño, o sea, se fue literalmente con todo, y luego encima lo de sus hermanas. Pero lo más heavy de todo es que, o sea, ellas no fueron del rollo, oye, pues nos vamos a California, a este piso que hemos visto en Idealista, que está muy bien, que no sé qué tal. No, ellas fueron en plan, a ver qué coño encontramos ahí. O sea, vamos para allá y luego ya vemos. O sea, fueron sin un plan, literalmente. Y ahí, finalmente, es cuando llegaron al Valle de Santa Clara. Y en el Valle de Santa Clara dijeron, vale, tío, es aquí. O sea, la luz les parecía espectacular, el aire se respiraba completamente distinto, tenía unas tierras súper fértiles, preciosas, no sé qué tal. O sea, vio el Valle de Santa Clara y dijo, vale, venga, nos quedamos aquí, me parece genial. Y se compró una casa en lo que ahora es San José. Pero antes era, o sea, tirar una piedra y encontrar algo en un campo, básicamente, no era nada. Entonces, nada, se compró esta granja, que era una granjita de 8 habitaciones, una granja súper modesta, y lo que más le atrae de la granja, aparte como el sitio del Valle de Santa Clara, etcétera, era que
el núcleo de la granja, las 8 habitaciones, estaban en medio de muchísimas hectáreas de tierra. Entonces ella se sentía súper protegida de la mirada ajena, que era como su gran preocupación, porque ella estaba en mitad de ninguna parte y toda esa ninguna parte era suya. Entonces ahí iba a estar súper a gusto. Entonces, como digo, se instalan con Belle y Estelle, Belle y Sebastián, y intentar recrear pues este núcleo familiar de familia feliz. Y así fue durante un tiempo realmente. Pero claro, esto no serían una serie de catastróficas desdichas si no fuesen una serie de catastróficas desdichas. Ya me explico. Porque al poco ya de mudarse a California, su hermana Estelle era adicta a típica medicina victoriana que rollo te la daba el médico encantado y todo perfecto y en plan resulta que era heroína. No sé si era exactamente heroína, pero ya me entiendes, o sea, es como pues, cuando ponían cocaína en la Coca-Cola, ¿no? Y era completamente adicta a esta sustancia y se acabó muriendo, no sé si de sobredosis o por la propia, o por lo mala que era en realidad la droga o la medicina, supuestamente, a la que ya tenía una adicción. Entonces se muere Estelle y luego Belle, conociendo a un chico ahí en el Valle de Santa Clara, se enamora y deja la casa para pues, irse hacer una nueva familia, hacer una nueva vida con su marido, con su novio y tener hijos y todo el tema. Entonces, claro, Sara ya no tenía más familiares a los que convencer de mudarse con ella a ninguna parte. Se había muerto su hermana, la otra estaba con el tipo y se quedó de nuevo y ahora realmente inconsolablemente sola, con toda su pasta, en medio de la puta nada. Y entonces, claro, un día se levanta por la mañana, le entran sus 20K en mano con su cafecito matutino y tuvo finalmente esta idea de decir, vale, hasta aquí, me voy a poner a trabajar en un proyecto que me ocupe toda la vida. Entonces, ahora sí, hablemos de la mansión Winchester, la famosa mansión encantada a la que Sarah Winchester dedicó todas sus horas despierta durante los siguientes 30-40 años. Pero primero vamos a hablar de la leyenda. Se dice de que Sarah había empezado la construcción de la casa, pero antes, sumida en el pozo más profundo en el que había estado en su vida, fue a visitar a una medium. Entonces esta medium le dijo que ella estaba maldita, que los espíritus de toda la gente que había muerto a causa de los rifles Winchester la estaba atosigando, la estaba maldiciendo, ¿no? Ella estaba totalmente perseguida por estos fantasmas y hay dos versiones, ¿no? Está la versión que dice que la medium le dijo que tenía que darle una habitación a cada persona que había muerto por culpa de los rifles, entonces tenía que construir habitaciones en su casa, y otra leyenda que dice que empezó a construir estas habitaciones para ocultarse de los fantasmas que la hunteaban, ¿no? que la tenían ahí enfilada. En cualquier caso, ambas me parecen bastante fantasiosas, la verdad. Entonces vamos a cada uno aquí que decida creerse o que decida qué versión le encaja más, ya a cada uno, ¿no? Pero la realidad es que no hay ninguna evidencia histórica, no hay ninguna prueba de que Sarah visitase a ninguna medium, en realidad. No hay una prueba fehaciente, ¿no? de esta alleged visita o de este mandato. Sin embargo, teniendo en cuenta la época que era, la época victoriana en Estados Unidos, que hubiese visitado a una medium no hubiese sido absolutamente nada raro. O sea, de hecho, ahora tal y como se vende la película, es un poco como de señora loca que está desesperada y como que quiere reconectar con su familia por todos los medios posibles y tal, pero en ese momento, en la época victoriana, la brutalidad de la guerra civil, o sea, la vibra en la que estaba todo el mundo, el espiritismo no era una cosa así marginal, oculta, como malrollera, como lo puede ser ahora. De hecho, era como
era una corriente cultural masiva. Lo veían un poco además como religión moderna, porque además como venía de la mano como de aparatos así como complicados y como con una vibra de tecnología, de ingeniería, tal, en realidad se asociaba muchísimo más con la ciencia, como con una ciencia de vanguardia. Las clases altas, sobre todo, a la que pertenecía Sara, veían la comunicación con los muertos como un paso lógico del avance de la tecnología. Y además sabemos que Sara era particularmente afín a todo lo que fuese tecnología, a todo lo que fuese vanguardia y tal, a ella eso le flipaba. Entonces, o sea, como que no sería raro que Sara hubiese visitado una medium. De todas maneras, me parece como fascinante cuando piensas como en la adopción o cómo las distintas sociedades en distintos momentos como que abrazan diferentes tecnologías de una manera u otra. O sea, esto en realidad es como casi hace 100 años justos, ¿no? De hecho, me voy a poner otra vez con lo mío, porque yo aquí vengo a hablar siempre de lo mío. Hay un libro que recomiendo mucho leer, sobre todo para las que estamos como preocupadas por el estado del mundo en este momento. Es un pequeño inciso, que es La ciudad de los prodigios de Guess Who, Eduardo Mendoza, mi persona favorita, que ahora mismo estoy como loca con este señor, lo sé, no voy a disculparme, os lo recomiendo encarecidamente. Este libro pasa justamente hace 100 años, o sea, creo que el que acaba como en 1927, la historia que cuentan en el libro, digo. Y es guay porque, en plan, por ejemplo, hay este momento del origen del cine y del origen de las imágenes en movimiento y tal. Entonces, la gente, los periódicos, interpretaban el cine, literalmente las primeras películas, periódicos científicos, quiero decir, como que tú podías coger una foto que tuvieras por casa y esa foto se animaría, pues, como que cobraría vida, del rollo. Periódicos literal, que esto sale en el libro, que decían como pronto todos los álbumes de fotos familiares estarán animados, ¿sabes? Habrán cobrado vida, no sé qué. Y es como muy interesante, como ahora que tenemos la IA y no sé qué, literalmente con una tecnología totalmente impensable para la época, que no estaba ni concebido el inicio, el concepto, y ahora pues estamos haciendo eso, ¿no? Pues un poco parecido como... Me hace gracia, ¿no? Con lo del espiritismo en ese momento y no sé qué, no sé, me mola mucho. Pero bueno, vuelta a la historia. O sea, con el espiritismo la gente estaba muy seria, o sea, del rollo, figuras súper importantes como Arthur Conan Doyle, que es el escritor de Sherlock Holmes, él creía fervientemente, o sea, y muchísimos científicos creían fervientemente que era una cuestión de tiempo y de simplemente como avance de la tecnología, que pudiésemos comunicarnos con el más allá, por así decir. O sea, ellos pensaban, joder, acabamos de inventar el teléfono. Claro, lo siguiente será pues simplemente hablar a otra dimensión. Ya el telégrafo era básicamente magia. Aunque así, como digo, no hay ninguna prueba fehaciente, no hay ningún registro de que Sara jamás visitase a ningún medium, ¿vale? Pero bueno, como digo, no sería nada sorprendente que hubiese sido así en algún momento, porque al final Sara era una mujer de su tiempo, aparte era de la clase alta, una tía fascinada con la tecnología, o sea, hubiese sido completamente on brand para Sara haber ido a ver un medium, sobre todo estando bastante en el hoyo y habiendo tenido unas pérdidas tan grandes en tan poco tiempo. No, o sea, no sería nada sorprendente. De ahí a que le dijese qué hacer con la casa, no se sabe. No, de hecho, no es que no se sepa, es que no fue así, ¿no? Entonces, esta tía, Sara, empezó las obras en 1884 y no era arquitecta Sara, no contrató a un arquitecto, no hizo un plano, no hizo un croquis, no hizo una estrategia, fue a pelo, a capón y a donde le diese el aire esa mañana. O sea, ella literalmente se puso a saciar directamente una necesidad de crear, y como realmente no era una tía tonta y a ella lo que más le gustaba era como un buen reto, para ella ir cagándola, porque la cagó mucho, y ahora lo veremos, ir cagándola era parte del proceso como de aprendizaje. Ella estaba learning by doing.
era realmente un placer, y hay bastantes escritos de ella como diciendo, aún no consigo lo de las humedades en este sitio, no sé cuánto, tal, o sea, como que la tía, o sea, ella realmente tomaba una decisión, dejaba que ocurriese, a ver qué pasa, esto no funciona, tal, y para ella era un reto meterse a solucionar ese problema. Entonces, la mansión empezó a tomar forma como de manera como orgánica, literalmente, o sea, casi como un organismo vivo que se mecía a las decisiones impulsivas de Sara, y obviamente a diferencia de cualquier otra casa ever, esta carecía totalmente de un plan. Además, como tenía toda la pasta del mundo, se lo podía permitir, literal. O sea, arquitecta improvisada. Entonces era del rollo. Hoy me he levantado pensando que me apetece hacer una decoración con temática árabe. Entonces, no es que cogiese el salón que ya tenía y se ponía a ponerle temática árabe, no. Decía, pues por aquí vais poniéndome un salón nuevo y yo este salón ahora lo decoro. Era literalmente ese palo. O, por ejemplo, si de repente se daba cuenta de que un ala de la casa le quitaba luz al jardín y no le molaba nada, como no sé cuánto, como había quedado, derribadla, quitadla, vamos a construir por otro lado, literal. De repente en un salón decía como, no me gusta la acústica de esta sala para mi piano de cola, derribadlo, empecemos de cero. Entonces era como tremendo como el proceso de la construcción de esta casa. Un elemento que choca muchísimo, sobre todo como desde el punto de vista del presente, de cómo está construida la casa, la mansión Winchester, y que realmente en plan se malinterpreta como completa histeria traducida a la construcción, es el tamaño de las estancias, porque son en plan muy pequeñas, en plan, y realmente están distribuidas como si fuese un organismo cancerígeno que se está reproduciendo de manera como chaotic evil, ¿vale? Porque el tema es que en la época victoriana las estancias simplemente se pensaban de esta manera por un tema como muy básico de clima y de privacidad. O sea, lo que hoy interpretamos como el laberinto de una mente totalmente calenturienta y pinzada, este laberinto de habitáculos y pasillos asfixiantes en el siglo XIX, era la forma inteligente de gestionar una casa masiva como la que se estaba haciendo Sara antes de la existencia de la calefacción y el aire acondicionado. Porque las mansiones victorianas se pensaban como una serie de compartimentos estancos por una cuestión de eficiencia térmica. O sea, tú podías cerrar una puerta o abrir una puerta y que a través de los pasillos como que circulase la corriente y en verano tenías una casa fresca, o literalmente cerrar una puerta, poner una estufita enana y ya tenías la habitación calentita en un minuto. Y además, como a ella le interesaba mucho todo el rollo como innovación, no sé cuánto tal, llevó toda esta parte de la eficiencia térmica al extremo, en plan, diseñando como diferentes alturas de techos, como pasillos súper estrechos, que os digo, o sea, hoy es el producto de una mente enferma, pero que en ese momento servían para canalizar el aire, no sé, era una locura. Pero por si no era suficiente, ya todos estos experimentos como de termodinamismo de la mansión, nuestra Sara, que era única, como lo que más le molaba era la tecnología, usó la mansión como un laberinto de pruebas literal para los inventos más modernos de la época. O sea, mientras que el resto del mundo estaba aún con sus lucecitas de gas y polladas que no servían para nada, Sara había instalado ya una de las primeras casas probablemente con luz eléctrica e interruptores. También diseñó ascensores hidráulicos, tiene 3 ascensores hidráulicos, la casa. En su obsesión con el termodinamismo, instaló calefacción por aire caliente que ocultó como en las tuberías de la casa. Y, por ejemplo, baños con grifería a presión, que eso en esa época es que ni los magnates europeos, la gran aristocracia europea, ni ellos tenían eso, ¿sabes? Llegó incluso a diseñar un sistema de recolección del agua que se utilizaba para limpiar los cristales de la mansión para utilizarla en el regado de los jardines. She was a genius.
Que, o sea, la mansión Winchester no era el proyecto de decoración de una forrada aburrida, Beverly Hills, me cago, ponme todo esto forrado de muebles de Versace y de Hermès, me la suda todo. Sino que realmente era una máquina compleja y en constante evolución, como testamento a la visión de la casa del futuro. Sara sola, sin plan, sin arquitecto, ella. Porque para ella, literalmente, cada nueva habitación era un desafío intelectual al que entregarse durante varios meses y poder llegar a la solución. Una tía chulísima. ¿Os pensabais que ya habíamos llegado al final de las catastróficas desdichas de Sarah Winchester? Pues no, porque, de nuevo, serie de catastróficas desdichas. Yo exagero mucho, pero esta vez no lo he hecho. Porque, de nuevo, en 1906, a las 5:12 de la madrugada, el norte de California fue sacudido por uno de los terremotos más bestiales y brutales que ha habido jamás nunca registrados en California. Y aunque el epicentro estaba más cerca de San Francisco, obviamente el Valle de Santa Clara, que está súper cerca y para la Tierra, digamos, a nivel escala, no es nada, el Valle de Santa Clara se vio, vamos, o sea, reventado, ¿vale? O sea, y ese fue el momento determinante que cambió el plan, por así decir, de la casa. O sea, hasta ese momento la casa era una puta barbaridad de 7 pisos para arriba, un monstruo mastodonte, tenía una torre de la leche, en plan, era una absoluta bastada, era un castillo, ¿vale? Y después del terremoto, que básicamente, y ahora vamos a entrar en detalle, que básicamente se cayó entera la casa, se cayeron todas las plantas, séptima, sexta y quinta, o sea que a día de hoy la casa tiene 4 pisos, se derribó la torre, se derribaron 1000 mierdas que tenía por el jardín, o sea, básicamente la casa quedó destrozada, sobre todo porque como Sara no era arquitecta y no tenía como un plan estructural de esto sé cómo funciona, ¿sabes? Y se vino así, pum, abajo. Cuando ocurrió que Sara estaba durmiendo en una de las habitaciones principales, que es una que se llama el dormitorio de las margaritas, contiene absolutamente 0 unidades de margaritas, pero no me preguntes, igual tenía margaritas antes del terremoto. Pues ella estaba ahí en el dormitorio de las margaritas, en la habitación de las margaritas, y se quedó atrapada porque el marco de la puerta pues como que dio de sí y tal, se quedó estancado y no podían ir a rescatarla. Pero en el ala en el que ella vivía, que era el ala principal de la casa, también en el que más se había en plan currado la decoración, que estaba como perfecto, que había llamado a Tiffany's para hacer ventanales perfectos para ayudar, se vino completamente abajo, en plan se quedó completamente inaccesible, las chimeneas colapsadas, o sea, una cosa en plan miedo, ¿vale? Cuando por fin consiguieron rescatar a Sara, ella que era una tía con una filosofía bastante interesante, la verdad, de vida, quiero decir, vio todos los desperfectos y en vez de decir, bueno, venga, manos a la obra, reparemos estos daños, ¿no? Vamos a volver a llevar a la casa a su esplendor de antaño, pues en vez de decir eso dijo, nah, seguimos, quitadme los escombros de por aquí, o sea, limpiadme aquí los escombros, tal, y seguimos en otra dirección. Entonces ahí es cuando empezó a pensar en la casa de manera expansiva horizontalmente en vez de hacia arriba como la tenía. Pero claro, como solamente limpió la casa, después del terremoto, que se habían desprendido completamente partes a las enteras de la casa, de repente quedaron como detalles arquitectónicos súper raros. Pues por ejemplo, las escaleras que iban hacia la sexta, quinta, séptima planta, no sé por qué lo he dicho en ese orden, ok. En vez de quitarlas, como que puso un techo encima, pum, entonces de repente hay unas escaleras que llegan a un techo y no hay más, o sea, escaleras para nada, para nunca. Luego, por ejemplo, cosas como súper curiosas, puertas al vacío, o sea, hay puertas que están en el segundo piso que que tú la abres y la puerta está en el vacío y la ves por fuera, ¿no? La puerta, que claro, debía unir como a un ala de la habitación, ¿sabes? O a un ala de la mansión, y que dijo, no, pues dejar la puerta, me la suda, en plan, tal. Entonces hay como un montonazo de detalles súper extraños de solo limpiar. O sea, incluso ella misma era consciente de que lo que le había quedado era una absoluta barbaridad extrañísima. O sea, ella era consciente. Bueno,
Incluso, por ejemplo, antes que habíamos hablado como había alas que no se habían destruido del todo, pero que no eran seguras, y en vez de destruirlas, simplemente las selló. Entonces, de repente hay como 30 habitaciones en un ala que nunca volvió a abrir en su vida, y que de hecho se dice que tenían polvo de 1906 cuando las volvieron a abrir. Ahora alejémonos por un minuto del proyecto de Sara, ¿no? ¿Os acordáis de que Sara se había ido al Valle de Santa Clara buscando privacidad, buscando su propio rinconcito en el que vivir ella tranquila y tal, ¿no? Vale, pues bien, ¿qué pasa? Que no fue así, porque Serena van der Woodsen, o la fascinación de personas como Serena van der Woodsen, no es una cosa contextual, no eres Serena van der Woodsen solo en New Haven, solo en el Upper East Side. Las personas como Serena van der Woodsen tienen un encanto, un carisma y un magnetismo totalmente personal e intransferible. O sea, allá donde estén generan muchísima fascinación y llaman mucho la atención, ¿no? Entonces, claro, en el Valle de Santa Clara no iba a ser distinto. En gran parte porque tener una vecina en obras perennes 24/7 es algo que llama también bastante la atención a los vecinos, puede llegar hasta, te diría, cabrear, me parecería razonable, ¿no? Y ella no hacía absolutamente nada como ser maja o ser como nice, en plan de ¡guau! Lo siento mucho, tal, que es que ay, los martillos, tal, ya ves, bueno, ven, que te invito a un vino, no sé qué. No, ella era en plan seca, no hablaba con nadie, no dejaba a nadie entrar en la casa. Entonces, claro, se tenía a la peña loca, básicamente. ¿Qué hace esta tía todo el día haciendo obras y encima no habla con nadie y encima nadie la va a ver? Claro, la gente se pone a teorizar y ahí cometió un poco el mayor error que puede hacer una mujer en su situación, ¿no? Están hablando de mí, oye, pues voy a intentar acallar los rumores, dijo, me la come. Y es que en la época victoriana la privacidad y el silencio de una mujer con tal fortuna como la de Sara, o sea, era vista como una agresión prácticamente, vamos, sobre todo porque es que ella era súper protectora de su espacio. A los vecinos ni verlos, en plan, ¿qué coño me estás contando? ¿Quién eres? Chao. Pero luego, en plan, por ejemplo, si venían rollo aristocracia desde Europa, o que como que tenían interés en ver la casa, era como, no puedes venir. Incluso rechazó a el presidente de ese momento, que era Theodore Roosevelt, le rechazó, en plan, o sea, él quiso ir en su visita a Santa Clara y dijo que ni en sus mejores sueños, ni en sus sueños más optimistas, iba a pisar una piedra de su propiedad, que podía ser el presidente, pero que en esta casa mando yo, ¿no? Entonces, claro, la prensa, o sea, horny es poco. Como además ella ni hablaba, ni desmentía, ni decía nada, ni decía que no, ni que sí tal, era literalmente un lienzo en blanco para pintar cualquier esperpento que les viniese a la mente. Si pensamos que ahora mismo vivimos en un momento como súper clickbait, ragebait, en el que la prensa es una cosa muy poco seria, que simplemente quiere vender periódicos, bueno, tiene sentido, ¿no? Pero que quiere vender periódicos como a base de meter miedo y vender mierda y meter como hasta cosas en el borde de la verdad, ¿no? Con tal de hacer algo sensacionalista. No os puedo ni contar cómo lo eran en la época victoriana. O sea, que no había ni cámaras ni nada, o sea, todo era como... Bueno, empezaban a verlas, pero not really. O sea, no se ponían en los periódicos, o sea, hacían dibujos de la interpretación de cada uno. O sea, la mayoría de la prensa victoriana eran rumores, literalmente rumorología. O sea, de hecho, por ejemplo, no lo he visto, pero entiendo que los Bridgerton es por ahí, ¿no? Y es como es un gossip girl, ¿no? Pues, o sea, es muy accurate eso, ¿vale? Era así. Y fueron los periódicos los que por primera vez como pintaron la leyenda de Sara como esta viuda maldita, carcomida por la culpa del origen de su fortuna, de no sé qué, y como ella no decía nada, no sé qué, porque claro, vender que era una mujer súper inteligente, súper triste y que estaba ahí intentando como hacer algo con su vida, pues obviamente eso no vendía periódicos, plan B, ¿no?
I cannot blame them. ¿Os acordáis que como hace 20 horas estábamos hablando de cómo en ese momento, un poco, sí, más o menos en ese momento, la sociedad había empezado como a cambiar un poco como sobre la visión que tenían de lo que había pasado con los nativos americanos, con la guerra civil, como que estaba esta culpa que estaban redireccionando en vez de a su propio racismo y malpersonismo y mal comportamiento, no sé cómo decirlo, en vez de direccionarlo hacia ellos mismos, lo habían direccionado hacia los rifles Winchester. Apuntalo un poco más este statement, porque lo redireccionaron concretamente hacia Sarah, en plan de mira esta viuda maldita que le está construyendo la casa a todos los espíritus que ha matado su fortuna, este es dinero de sangre, no sé qué tal. Como es todo culpa de Sarah y todo lo que le pase a Sarah se lo merece, porque básicamente en plan cementerio indio situation, ¿sabes? Era mucho más fácil proyectar dolor o esa ira o esa culpa en una tía que no iba a hacer nada, ¿no?, para defenderse, y que aparte era una tía, sobre todo. Por eso decía un poco al principio que estaba como algo ligado con lo de Nixon y las estrellas del K-pop, ¿no? O sea, al final es como si el periodismo hubiese nacido en este sensacionalismo, en esta invasión personal, en crear historias y leyendas sobre personas. Luego, a la medida que la tecnología fuese avanzando, querían demostrar que el periodismo era una cosa seria, por así decir, y respetable, una profesión casi, no sé, pseudocientífica, ¿no? Y luego hemos vuelto a los orígenes, o sea, estamos aquí en la época victoriana. We like that. La evolución natural del periodismo. Regresar. Sarah, que era una tía súper fina, súper de que es que no iba a entrar al trapo ni de coña, nunca concedió una entrevista, nunca dijo nada, como digo, está. Entonces, claro, permitió que las historias sobre espiritismos, que sí, no sé cuánto, que tal, no sé cuánto, tal, que diesen rienda suelta total, y se convirtió en esta vieja, esta historia de terror gótico que vende muchísimo, ¿no? Hasta el día de su muerte. El 5 de septiembre de 1922 pararon las obras de la mansión Winchester cuando murió Sarah, a los 83 años de edad. Sarah Winchester se murió mientras dormía, y entonces fue cuando se destapó la realidad frente al público de quién era verdaderamente esta mujer. Fue al abrirse su testamento, que estaba lejos de ser el de una mujer paranoide y absolutamente crazy-lienta, y se pudo ver de manera relativamente pública por primera vez que era una tía súper razonable, súper inteligente, súper nice, tía de puta madre, ¿no, Sarah? Porque ella destinó la mayor parte de su fortuna a la construcción de un hospital con el nombre de su marido, de William Winchester, que era un hospital además focalizado en el tratamiento y la investigación de tuberculosis, que es la enfermedad de la que se murió William. No sé si lo he dicho antes, pero si no lo digo ahora. Lo que más sorprendió al abrir el testamento de Sarah fue lo verdaderamente leal que fue hacia la gente que realmente la conocía de verdad y no decía mierda de ella. En su testamento, Sarah dejó herencias millonarias y pensiones de por vida a todos sus empleados, que muchos de ellos además eran de origen japonés o chino. En una California hiperracista, Sarah había contratado exclusivamente a empleados extranjeros, que eso hoy en día lo vemos como lo malo, por así decir, pero en ese momento era lo raro, porque para eso estaban los afroamericanos, no sé si me explico, y les había estado pagando además durante todo este tiempo el doble del salario estándar en esa época para un empleado del hogar. Además, durante décadas, además de protegerlos, por supuesto, de la mirada inquisidora de todos los periodistas que querían acceder a ellos, de las miradas sobre todo de la alta sociedad que odiaba a Sarah precisamente por estas prácticas que tenía con sus empleados. Claro, para sus empleados Sarah era una jefa increíble, que le había cuidado muchísimo, que habían criado familias en la mansión Winchester y había sido un motor económico en la zona de San José en esa época, con toda la construcción de la casa. Entonces era como una tía increíble. Les recompensó, por decirlo de alguna manera, a través de su herencia. Claro, no estaba el cuerpo de Sarah caliente aún,
saliendo de la casa para llevársela al cementerio, que ya el motor capitalista empezó, tucutú, 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 se puso en marcha, ¿no? La casa salió a subasta y la compraron un matrimonio de inversores que se llamaban John y Mamie Brown. Que claro, cuando vieron la casa tal y como estaba, con todos los rumores de la prensa, no sé cuánto tal, acordaos, post-terremoto, estamos hablando de la casa ya a la melasuda. Dijeron, o sea, aquí vamos a hacer una experiencia turística que ni Disneyland, ¿vale? O sea, que ni las ruinas del Titanic, ya te digo. Entonces hubo un rebranding moment. La mansión pasó de llamarse la mansión Winchester a la misteriosa mansión Winchester. Tampoco se rompieron la cabeza poniéndole el nombre. Pero bueno, la misteriosa mansión Winchester. Pero el resto estaba ya todo hecho, o sea, las habitaciones enanas y los pasillos asfixiantes con una distribución de absoluta locura. Y ya, claro, momento, escaleras a ninguna parte, puerta al vacío, dijeron, la historia se hace sola, Pero al matrimonio Brown claramente no le parecía suficiente y entonces empezaron incluso como a añadir cosas a la casa para que fuese hasta más trambólica, ¿no? Hasta como que la historia de fantasmas ya fuese una cosa terrorífica. Entonces, por ejemplo, se inventaron como una obsesión de Sarah con el número 13 y empezaron a modificar la casa para que coincidiese con eso, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, pusieron de repente 13 paneles de ventanas que no estaban, pues 13 paneles de ventanas, colgaron 13 ganchos de perchero, no sé qué, 13 gnomos de jardín, o sea, como si todas las decisiones que hubiese hecho Sarah, ¿no? Estuviesen basadas en esas supersticiones como el número 13 de mala suerte o de Satán o lo que sea, ¿no? Pero fue súper efectivo este rebranding. Y en menos de un año, nuestra amiga, nuestra heroína, Sarah Winchester, la verdadera, desapareció por completo para ser sustituida por esta imagen que conocemos hoy de ella de tía loca consumida por la culpa de su fortuna sangrienta y que se puso a hacer una casa o para ocultarse de los fantasmas que la acosaban o para alojarles, que la versión, como he dicho, no está clara. ¿Dónde quedó nuestra amiga políglota, pianista, ingeniera, absoluta mastermind? En Telapinto quedó. A día de hoy la mansión Winchester está abierta y se puede visitar en el Valle de Santa Clara y es una de las atracciones turísticas más tochas de la zona. Pero es que aparte sigue siendo de las estructuras más fascinantes del mundo, de ver. Y aunque la historia de los fantasmas es que de verdad es que te la pintan mucho y es muy fascinante, su verdadero valor realmente no reside en los fantasmas, sino en lo que esta casa dice sobre la experiencia del dolor humano, el registro físico de una mujer que decidió reconstruir su mundo después de quedarse sin todo lo que a ella le importaba. Es que realmente tiene como un matiz de experimento social, ¿no? En plan, ¿qué ocurre cuando a una persona le quitas todo lo que le importa de su vida, sus amigos, su familia, sus hijos, tal? En plan, o sea, la dejas sola en el mundo a esta persona, pero le das la mayor fortuna del mundo. Y creo que en ese caso como que cada uno lo llevaría como él pudiese o como ella pudiese. Además también es como un ejemplo perfecto como de arquitectura victoriana en el estado más experimental posible, y es que el reflejo de una mujer brillante que solo quería hacer algo con su vida después del vacío que sentía en su alma, ¿no? Y aunque, bueno, es la leyenda, ¿no?, la que mantiene esta historia en pie y, en definitiva, que haya hecho que me llegue a mí la historia de Sarah y, por lo tanto, que os la haya podido pintar a vosotros, es que cuando conocí la historia pensé, es que es mucho más fascinante la tía que la leyenda. O sea, cuando me puse en plan a indagar, en plan de rollo, guau, espera, esto va a ser otro Premonitions Bureau, qué guay, y de repente en plan, fue como, no, era todo inventado, pero era todo inventado, ¿cómo? Y de quién realmente estábamos hablando, ¿no? No sé, me ha parecido súper guay. Descubrir esta historia y ponerme a indagar y ponerme como a tope con ella y descubrir cómo esta historia de esta pava tan especial, tan avant-garde, tan fuera de su época, tan adelantada a su época, como que te hace pensar un poco como que si hay una mujer etiquetada como extravagante, rara,
haciendo cosas raras, desde cuando tal, seguramente detrás de esa historia, en esas épocas sobre todo, ahora también un poco, pero más antes, detrás de esa historia, fijo, me apuesto lo que quieras, que hay una mujer completamente fascinante y que estamos realmente ante un caso histórico, como que es el equivalente a mi ex estaba loca, Energy, no sé si me explico, ¿no? En plan, tú ves a una tía rara, una tía como con carácter, una tía que tiene sus propias opiniones, que tiene su propia movida. En esa época, que la etiquetan de rara, embrujada, maldita o lo que tú quieras dar, mi ex estaba loca. Y no, claramente no. Y hemos terminado el cuadro de hoy. ¡Boom! A ver, un poco más así, que no se caiga. Me gusta el cuadro, la verdad, me gusta. Ahí. Es nuestra amiga, nuestra confidente, Sarah Winchester, huyendo a caballo en un paisaje del salvaje oeste, siendo acosada por los fantasmas, las almas sin descanso, que fueron arrebatadas por los rifles Winchester. No hay rifle Winchester aquí, totalmente aposta, by the way. No es porque no sepa dibujar un rifle, ¿vale? Es conceptual. Sí, eso, en un caballo, tal, todo muy salvaje oeste, todo tal. Me parece como bastante nice el cuadro. Creo que me ha quedado como muy bien la expresión, como de, ¿sabes?, de que la acecha, ¿no? Esta leyenda, estos monstruos. Y la he intentado hacer como guapísima. Habré puesto fotos, seguro que la veréis. Es como very cute girl. Y nada, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado. Algunas me habéis dicho como que os gustan mucho este tipo de capítulos, este tipo de historias, tal. Yo sigo buscándolas. Si os ocurre una que os apetece que cuente y la miro y me encaja, estaré encantada de hacerlo, porque siempre estamos buscando estas historias así como critical thinking, moraleja, pero que a la vez te la pinte, ¿sabes? Que es el whole concept. Aquí estoy para escucharlo. De nuevo, gracias. Y esto ha sido Te la pinto, la única manera que tengo últimamente para procesar la realidad. Nos vemos pronto. Hasta luego.